Buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean todos nuevamente bienvenidos a nuestro estudio de la Biblia. Estamos siguiendo el libro de Efesios y en esta ocasión estamos en el capítulo 4. Vamos a estar mirando el versículo 3. Antes de continuar, queremos como siempre pedirle al Señor que nos dirija, llegando a Él en oración y diciéndole todas nuestras necesidades. Podemos poner allí todo lo que usted le está poniéndolo a pensar o lo está preocupando. Este es momento de pedirle al Señor, el Señor nos escucha. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos gracias porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por permitirnos tener, Señor, la palabra al alcance de nuestras manos. Gracias porque lo podemos compartir, Señor, y más aún porque podemos llegar ahora a lugares más lejanos. Y muchas personas, Señor, están teniendo la oportunidad de recibir el mensaje. Permite, bendito Dios, que estas palabras que vamos a compartir en esta tarde sean de edificación y de bendición para aquellos que lo están escuchando. Mi Dios escucha el clamor de cada una de las personas en medio de sus necesidades, sus preocupaciones, Señor, sus deseos. Y mi Dios es propicio a las necesidades de cada uno. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos y oramos para que nos guíes en todo. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos entonces a entrar en materia. En nuestro estudio anterior nosotros dimos comienzo a la segunda parte del libro de Efesios. El libro tiene 6 capítulos, ya acabamos los primeros 3, donde se cubre todo lo que el Señor, los propósitos que el Señor tiene con las personas, con la iglesia. En los capítulos 4 al 6 se cubre esta segunda parte que estamos estudiando ahorita y habla acerca de la evidencia que podemos nosotros ver del propósito de Dios en la iglesia. Vamos a estudiar estos 3 últimos capítulos del libro para lograr ver cuáles son las labores que la iglesia tiene. Esto básicamente va a estar cubierto en el capítulo 4. Como dije en la clase anterior, esta última parte del libro de Efesios es bastante intenso. Tiene mucho contenido, algunas cosas son un poco complicadas, por decirlo así, de entender o de explicar algunas, pero vamos a hacer lo mejor para hacerlo, para lograrlo. Entonces, volviendo al tema, capítulo 4 habla acerca de las labores de la iglesia en ese propósito de Dios. La semana pasada hablamos acerca de la santidad. Aprendimos que acerca del llamado, del alcance del llamado, porque básicamente lo que dice el versículo es eso, hacer un llamado a la santidad. Definimos la palabra vocación. Nos dimos cuenta que vocación, en cierto modo, la definición no concuerda en el libro con lo que nosotros entendemos, a menos que ya demos el paso donde nosotros aceptamos al Señor, y ahí es donde se activa esa definición para nuestras vidas. También nos percatamos del alcance de la santidad y vimos que la santidad, para llegar a la santidad necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre y necesitamos paciencia. Y concluimos diciendo que la santidad nos ayuda a mantener la unidad y la convivencia, lo cual es el primer paso hacia una conducta, una forma de ser, una forma de vivir como cristianos. Lo que el Señor nos pide, que mantengamos unidad y la santidad, ¿verdad? Ahora, en esta segunda parte, entre las labores de la iglesia, lo primero es buscar la santidad, lo segundo es la transformación. El cumplimiento de los propósitos de Dios tienen que cumplirse desde la iglesia de Éfeso hasta los días de hoy en día. En el tiempo de los efesios, ellos tenían situaciones, problemas. Tenían todavía la lucha, la competencia entre ellos. Y para que la santidad fuera real entre ellos era necesario que evitaran ser influenciados por lo que es el mundo, lo que los rodeaba. Nosotros estuvimos hablando acerca de la ciudad de Éfeso, que era una ciudad bastante concurrida y que traía
muchas personas con ideales diferentes y podían las personas llegar a ser contaminadas. También hablamos acerca del gobierno de Cristo. Nosotros tenemos que permitir que Cristo verdaderamente gobierne en nuestras vidas y sea Él tomando el control en nuestras vidas, valga la redundancia. El ambiente que se vivía en Éfeso en aquella ocasión llevó al apóstol a escribir, después de ese ruego que nosotros miramos en los primeros dos versículos, el versículo 3, tiene una palabra muy fuerte, por decirlo así, y lo digo que es muy fuerte por la situación que estaba viviendo la iglesia en ese momento, y que muchas veces, muy posiblemente muchas iglesias en la actualidad están viviendo. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vuelvo a leer eso. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos es el primer paso para la transformación y nosotros tenemos que definir qué es eso, qué es solícito. Posiblemente muchos de ustedes conocen la definición o el significado, ¿verdad? Solícito se dice de una persona, voy a buscar aquí en mis apuntes, se dice de una persona que actúa con diligencia y cuidado especial para hacer y terminar una cosa que alguien le haya pedido o que le haya mandado. Entonces ser solícito, como nos pide este versículo, significa trabajar arduamente por un objetivo, y en este caso el objetivo es la paz, como lo venimos estudiando desde los dos versículos iniciales. Entonces el objetivo aquí es la paz, que nos ayuda a mantener la unidad, ¿verdad? Entonces cuando dice allí solícitos, ustedes tienen que echarle muchas ganas, o sea, trabajar arduamente para lograr eso. Pero ese esfuerzo para lograr eso tiene que ser honesto, o sea, que uno no esté con engaños. No, es que si yo estoy tratando, pero es que yo me enojo, pero es que no me hacen caso, es que yo digo, y es que me cae gordo aquella persona porque yo le digo y ella hace otra cosa, y es que mi otra hermana por allí me dice que es que esa hermana de allí no le cae bien, entonces como a ella no le cae bien, a mí tampoco me cae bien, y empiezan a haber esos conflictos ahí entre personas, ¿verdad? Uno tiene que ser sincero en el tratar, ¿verdad?, de llegar a lograr hacer esa transformación. Entonces, el esfuerzo para lograr esta santidad, de ser solícitos, ¿verdad?, tiene que ser honesto, tiene que ser sin engaño, pero también tiene que ser transparente, sin ocultar nada. Es que yo les voy a mostrar como que estoy bien, pero aunque me esté muriendo de rabia por dentro, no, ellos no se van a dar cuenta. Yo voy a hacer como si estuviera contento, y eso no es así, hermano. Eso es hipocresía. Usted tiene que ser transparente. Si usted se siente mal en algún lugar, para eso se hicieron las palabras. Uno puede hablar, uno puede dialogar y llegar a un acuerdo con las personas. Y si usted por alguna razón, yo no sé, no puede llegar a un acuerdo, hermano, consígase en otros hermanos, oren juntos, traten el problema. Porque el Señor nos llamó a paz, dice la Biblia. A paz nos llamó el Señor. Entonces no tenemos que tener esos conflictos allí en la iglesia, ¿verdad? Entonces transparente, pero también tiene que estar lleno de celo santo. Ahora, ¿qué es eso de celo santo? Hay un ejemplo que podemos leer. Yo voy a sacar por aquí aparte el versículo donde lo tengo. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 11, en realidad es el versículo 11, pero voy a leer el pasaje completo, porque allí vamos a ver cómo el apóstol está resaltando el efecto de la solicitud que ellos pusieron para buscarle solución a un problema. Había un problema de inmoralidad allí, entonces ellos se pusieron bien atentos a trabajar en esa situación, ¿verdad? Y la reacción que estaba en la iglesia
estaba ligada a un temor santo. Entonces, cuando el apóstol les escribió la primera carta de Corintios, ¿verdad? Vamos a mirar un pasaje en segunda de Corintios. Él los regañó y les dijo: este hombre póngalo en las manos de Satanás, que se destruya el cuerpo, pero que se salve el alma. Algo así dice allí, estoy parafraseando. Pero en esta ocasión él dice: bueno, a mí me dio pesar pues cuando les escribí esa carta, pero me da mucho gozo que esa carta dio el resultado, ¿verdad? Porque dice que ellos, la reacción de ellos fue en un temor santo. La forma que habló el apóstol, ellos dijeron: estamos mal delante del Señor, ¿verdad? Entonces, el temor santo, hermanos, es necesario para que las cosas en la congregación puedan llegar a ser restauradas a la santidad. O sea, cuando usted no busca restaurar las cosas a la santidad en la iglesia, usted en cierto modo no está teniendo temor santo, porque acuérdese, el Señor de la iglesia es Cristo. Dios es la cabeza de la iglesia. Entonces, si usted no está tratando de arreglar el conflicto interno en la iglesia, acuérdese que la iglesia es un cuerpo, dice el Señor. Eso sería como cuando una persona tiene daño de estómago, ¿verdad? El cuerpo funciona de alguna manera, pero tiene un daño de estómago fuerte y es incómodo y la persona se siente mal. Así se siente el Señor. Cuando hay conflictos en la iglesia es como aquel cuerpo que está enfermo, que está necesitando atención. Y la atención, precisamente el Señor nos la da cuando nosotros con ese temor santo, con reverencia, venimos ante Él en oración pidiéndole que nos guíe. Mire lo que dice 2 Corintios, como les dije, capítulo 7, versículos 9 al 11, mire lo que dice: ahora me gozo. Bueno, el apóstol ya dice, después de que escribe esa carta y todo eso, entonces dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, porque ellos se entristecieron cuando recibieron esta noticia, ¿verdad? Sino porque, dice el apóstol aquí, dice: fuisteis contristados para arrepentimiento. Entonces el contristamiento, o sea, el entristecimiento de ellos, en esta ocasión tuvo un buen efecto. El arrepentimiento, porque habéis sido, dice aquí, contristados según Dios. Eso quiere decir que de acuerdo a lo que el apóstol escribió, estaba basado en la palabra de Dios y ellos fueron movidos por el Espíritu Santo. Acuérdese que el Espíritu de Dios es el que nos convence a nosotros de justicia, de pecado, de juicio, de todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en la persona y alguien le señala un error, esa persona se siente contristado y tiene la necesidad de buscar a Dios para hallar el perdón. Entonces, seguimos leyendo acá: habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, cuando usted tiene peso por un pecado, por algo que cometió delante del Señor, eso es bueno porque el Señor lo trae al arrepentimiento. Pero en el mundo la tristeza, eso dura un minuto y uno no siente ninguna culpabilidad y vamos otra vez a pecar. Es más, cuando una persona anda en malos pasos, esa persona se autojustifica usando algunos versículos bíblicos para poder seguir adelante con su vida pecaminosa, ¿verdad? Se sigue alejando del Señor y ellos tratan de justificarse, y si de pronto hay alguna forma de tristeza o de susto, uy, lo que estoy haciendo está mal, entonces mismo, como alguno por ahí me dijo una vez: no, pues si David tuvo tantas mujeres, ¿qué problema tengo yo con dos, verdad? Eso no es así, hermano. La Biblia dice que uno tiene que tener solamente una sola esposa, una sola mujer. Muy bien, sigamos adelante. Versículo 11, porque he aquí, yo mismo, mire lo que dice aquí este versículo, es donde el apóstol exclama lo tremendo que es el efecto del regaño, el llamado de atención que le dio. Mire, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, y hay admiración allí. Entonces es como un momento donde el apóstol expresa con alegría. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Mire, tremendo, ¿verdad? Todo lo que hizo, dice, es increíble, todo lo que logró esa llamada de atención a tiempo. Dice: en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y eso es tener el temor reverente,
ese temor santo de buscar al Señor, buscar la santidad, es lo que todos debemos hacer. La vida cristiana tiene que ser un constante deseo y tiene que ser un deseo intenso y progresivo, o sea, no solamente de un momentico, ya me cansé, ya no sigo, no, tiene que ser progresivo y cada vez aumentando en intensidad. Tiene que ser un deseo de crecer en la relación con Dios, el conocer a Dios. Muchas personas empiezan a leerla y me dicen, me voy a leer la Biblia en este año, y cuando van en el capítulo, acabaron el primer capítulo, ya se cansaron. Dice, mañana lee un versículo, y ya después medio versículo, al último ya no leen nada, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener este deseo, tiene que ser constante, ¿verdad? De tener conocimiento de Dios, nuestra relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos llama a que nosotros busquemos la santidad, pero es con diligencia, no es así como por si acaso, si voy a hacerlo, pues porque nomás me dijeron o lo que sea, sino que uno tiene que ser diligente. Diligente quiere decir echándole ganas, levantándose temprano, vamos a buscar del Señor. Hay que ir a la iglesia, bueno, vamos a prepararnos, vamos a llegar a la iglesia temprano y vamos a echarle ganas al servicio, a las alabanzas, a las ofrendas, a todo lo que haya que hacer en la iglesia. Diligencia es eso, no dejar para mañana lo que tiene que hacer desde ahora, básicamente, ¿verdad? En segunda de Pedro, capítulo 1, hay 2 versículos que nos hablan un poquito de eso. Dice allí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que en ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire lo que dice el versículo 5. Vosotros también poniendo, dice, toda diligencia por esto mismo, o sea, por alcanzar todo lo que ha dicho en los versículos anteriores, ¿verdad? Añadid, dice, a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Y ahí sigue dando una lista de cosas que uno tiene que hacer para lograr con diligencia hacerse de esas promesas que el Señor está dando allí. Entonces la diligencia es no quedarse quieto, sino estar buscando, estar indagando, tratando de lograr, ¿verdad? Como dice Pablo, asirme de aquel premio para lo cual fui llamado. Entonces la diligencia es un ingrediente muy importante en nuestro caminar con el Señor para ajustarnos al propósito de la unidad que Dios tiene para la iglesia, porque la iglesia, el propósito es que seamos uno. Y el Señor Jesús lo dijo muy claro cuando estaba orando para que ellos sean uno como tú, oh Padre, y en mí y yo en ti, que somos uno, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene que ser uno. Entonces eso lo estudiamos en la primera parte de este estudio de Efesios, o sea, en los primeros 3 capítulos estudiamos acerca de ese propósito de la unidad del Señor. Acuérdese que dice que el Señor tumbó los muros de división y formó en los 2 pueblos uno. A eso se refiere la unidad. En el libro de Judas, capítulo 1, bueno, Judas nomás tiene un solo capítulo, en el versículo 3, también nos habla un poquito acerca de eso, ¿verdad? Dice allí en Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía, os escribo acerca de nuestra común salvación. Entonces Judas tenía esa solicitud, ese deseo. Miren cómo lo expresa él. Amados, por la gran solicitud, o sea, tenía muchos deseos de escribiros acerca de nuestra común salvación, o sea, acerca de la salvación que tenemos. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez entregada a los santos. Entonces, la palabra aquí se aplica a ese deseo que él tenía de compartir. Muchas veces vemos nosotros personas que necesitan una palabra, que llegue otro y le diga, mejor, yo necesito salir, estoy deprisa o alguna cosa para evitar hablar. La verdad es que la Biblia nos llama a nosotros a ser solícitos, a ser diligentes, a compartir la palabra. Solícitos. Entonces ese es el primer paso para la transformación. Ahora el versículo sigue diciendo, y hay otra palabra allí que aparece, es un verbo. El verbo es guardar. Solícitos en guardar. Guardar la unidad
Esa es la primera labor, porque el primer paso a la transformación entonces es echarle ganas. ¿Y hay que echarle ganas a qué? A guardar. Entonces la primera labor es guardar la unidad. Haciendo una comparación, vemos que el propósito de la unidad en la iglesia desde el punto de vista de Dios era reunir a todas las cosas en Cristo. Eso lo estudiamos en Efesios 1:10, así dice allí. Ese propósito en la iglesia, lo que Dios quería ya, para la iglesia eso representa una responsabilidad, porque si el Señor vino y trabajó para unir todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Entonces la responsabilidad de la iglesia tiene que cumplirse. Y esa responsabilidad es guardar, como dice el versículo, la unidad del Espíritu. Entonces la iglesia siempre tiene que ser diligente en guardar esa unidad. No se puede dejar en un rinconcito. ¿Por qué? Porque esto es la prueba, es una prueba en contra del individualismo. Perdón, a veces me trabo un poquito. Pero hay personas que quieren dar sus convicciones, sus aspiraciones, y es que me gusta por aquí, y es que me gusta por allá, pero cuando dice la Biblia que uno tiene que guardar la unidad en el Espíritu, entonces uno tiene que centrarse no en lo que digo yo, en lo que pienso yo, sino en lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, como creyentes, nosotros no podemos estar aceptando por ahí interpretaciones ni tendencias de la gente, del mundo, ¿verdad? De hombres, porque la Biblia es el libro que a nosotros nos guía en todo. Entonces, ¿qué es guardar? Perdón. La palabra guardar, del griego tereo, significa ante todo vigilar. Entonces cuando estoy guardando algo, estoy vigilando, pero también es preservar. Voy a guardar unas cebollas para que me duren 3 o 4 días, entonces las estoy preservando, pero también es mantener. Mantener es guardar, pero también es reservar. De modo que no podemos nosotros estar pensando como niños, creyendo que este verbo tiene poca importancia. Porque aunque nosotros somos creyentes en el Evangelio y somos seguidores de Dios y todo eso, no podemos pensar que haya otras cosas más importantes que, como dice el versículo aquí, guardar la unidad en el espíritu del Espíritu. Y lo más importante, y lo vamos a mirar más adelantico, que es en el vínculo de la paz. Entonces, es algo muy importante. Es una tarea primordial en la iglesia, el guardar la unidad. Entonces, antes de la obediencia de los mandamientos, como dice en Juan 14:15, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Entonces, antes de nosotros obedecer a eso, está la obligación de poner diligencia en guardar ese principio que aparece en otro versículo. Voy a leerles otro versículo. Ahorita tengo varios versículos, entonces voy a estar leyendo bastante. Bueno, estoy leyendo. Juan capítulo 17 y versículo 6. Mire lo que dice acá. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me disteis. Esto lo dice el Señor Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Dice, tuyos eran y me los diste, y al final dice, y han guardado tu palabra. Ese es un principio. Nosotros guardamos su palabra. Entonces, cuando dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, eso nosotros tenemos que obedecerlo, sabiendo que tenemos la obligación de poner diligencia en esto que dice este versículo 6 del capítulo 17, donde dice que el Señor nos ha dado la palabra para guardarla. Entonces tenemos que guardar la palabra. Y en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, hermanos, dice que el Señor quiere que nosotros escribamos esas palabras en nuestras mentes, en la frente, en las puertas, en todas partes. ¿Para qué? Para que no se nos olvide, hermanos. Tenemos que mantener presente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base de esos mandamientos que Cristo nos llama a guardar. En la Biblia están.
Y si usted guarda la palabra, está guardando los mandamientos y está demostrando, por ende, que ama al Señor, porque el versículo dice, versículo Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, creer en el nombre del Señor, estar escondidos en Él, estas son cosas que dice la Biblia. Entonces, creer en el nombre de Jesús, estar escondidos en Él y guardar su palabra, son cosas que van juntas, porque el mismo Señor expresó su deseo de que nosotros fuéramos perfectos en unidad. Y eso lo dijo allí en el Juan capítulo 17. Dice, y ellos, yo en ellos, esta es la oración del Señor, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Eso está muy clarito allí en el versículo 23 del capítulo 17, en Juan 17, 23. Entonces, ¿para qué debe ser la unidad perfecta en la iglesia? Lo dice allí enseguida, para que el mundo conozca que Cristo es el Señor, o sea, que tú me enviaste, dice el Señor, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, que nosotros, la salvación que tenemos es verdadera y se manifiesta en la iglesia a través del amor y de la unidad perfecta. ¿Se da cuenta qué importancia tiene todo esto, hermanos? Y uno tiene que irlo mirando despacio, ¿verdad? Analizándolo para que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Entonces, tenemos que ser perfectos en unidad. Cuando nosotros somos, como decimos, perfectos en unidad, entonces probamos que conocemos a Dios. Porque si hay una iglesia donde los hermanos no se quieren ni ver y se la viven peleando y se viven disociando, o sea, hablando el uno del otro, y es que mire me miró feo, y es que mire me dijo esto, y es que mire que no me invitaron, y es que mire que sí me llevaron, y es que no me trajeron, y es que, hermanos, todo el mundo tiene una palabra de poner pleitos. Estaba tratando de encontrar esa palabra, pleitos, hermano. Tienen que protestar por todo. Es que a mí no me tienen en cuenta. Es que a la hermana tampoco la tienen en cuenta. ¿Y cómo puede ser esto? Si todos somos una iglesia. Bueno, si todos somos una iglesia, todos tenemos que estar unidos. Si hay dificultades, ya dijimos, hay que hablar. Para eso el Señor nos dio una boquita. Podemos hablar, podemos dialogar, llegar a un acuerdo. Si hay alguna persona que lo ofendió, dígale a ese hermano. Mire, una vez a mí me pasó que una hermanita amada dijo algo y a mí me ofendió. Pero gracias a Dios yo no me quedé callado con eso, sino que en el momento que estuve a solas con la hermanita, le dije, ¿sabe qué, hermana? Usted dijo algo que me ofendió. Y la hermana, muy centrada en el Señor, me dice, hermanito, ¿qué le dije? Y yo le dije, hermana, me dijo esto. Y me dice, ay, hermano, qué pena, discúlpeme, es que yo a veces digo cosas hacia la ligera, pero no, yo no pienso eso de usted, yo lo amo mucho. Y ahí estuvimos, nos abrazamos y terminamos bien, hermanos. Pero si usted empieza a estar guardando y creando raíces de amargura, ¿verdad? Entonces, la unidad es algo que es prueba de que conocemos a Dios y que nuestro amor hacia el Señor es genuino. Mire lo que dice allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos al Señor, si guardamos primero sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, dice allí, mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, entonces dice allí, debe andar como él anduvo. Es un ejemplo que el Señor nos dio, Él nos mostró cómo teníamos que vivir. Entonces tenemos que vivir como el Señor nos ha mostrado. Sabemos entonces que le conocemos y guardamos sus mandamientos. Lo que dice también Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Eso es como un ciclo, hermano. Algo que se repite. No se va a acabar. Entonces, primero guardamos sus mandamientos. Le conocemos mejor. Reforzamos la unidad en la iglesia. Entonces, cuando reforzamos la unidad, entonces guardamos la unidad en el Espíritu, y esa unidad en el Espíritu es la sujeción como un solo cuerpo
a las indicaciones de Dios en el Espíritu. Entonces, todo esto se va cumpliendo a medida que usted guarda sus mandamientos, le conoce. Entonces, cuando guarda los mandamientos, va conociendo mejor al Señor, y cuando conoce mejor al Señor, se refuerza la unidad en la iglesia. Cuando se refuerza la unidad en la iglesia, entonces nosotros nos preocupamos por estar en el Espíritu metidos juntos, y tratamos de crecer como una sujeción, que el cuerpo, que la unidad, como dice el Señor, sea perfecta en la iglesia. ¿Llegaremos a eso? Pues hay que echarle ganas, hermano. Tenemos que todos de verdad buscar la santidad. Es lo que estamos hablando en este estudio desde el principio. La santidad es algo que nos ayuda a nosotros a llegar a poder vivir en unidad. Para eso, recuérdese, tenemos que olvidarnos de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestras cosas, que es que a mí me molesta esto o aquello, hermano. Ahorita nosotros nos tenemos que enfocar en el Señor. Lo que nosotros somos o tengamos, acuérdese como dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces hay que echarle ganas, ¿verdad? Bueno, la primera meta del cambio es la paz. El problema con la iglesia en Éfeso es que ellos están viviendo en un ambiente de conflicto. No había paz. Allí en Efesios 4, nomás voy a citar los dos últimos versículos, versículos 31 y 32. El apóstol les dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire todo lo que ellos están viviendo en la iglesia de Éfeso. Y si usted mira antes, dice, no contristéis al Espíritu de la promesa, y hay otras cosas que le dice allí. Y les dice, ¿sabe cómo tienen que vivir ustedes? Dice allí, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es el consejo que le da el apóstol a la iglesia, no solamente de Éfeso, sino la de hoy en día. Nosotros no podemos andar todavía con las cosas que teníamos antes. Si hemos decidido seguir a Cristo, tenemos, como dice el versículo, que vivir como Él vivió. Dice, tengo una pregunta, ¿por qué decir que la primera meta es la paz? Y yo voy a leer esta porcioncita, porque tengo varios versículos aquí y no quiero perder el hilo. Esto es, la paz es participar del objetivo de Dios para la iglesia. ¿Cómo es eso? Primero, Cristo es nuestra paz, dice la palabra. Porque Él abolió en su carne las enemistades y creó en sí mismo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto está en Efesios 2, 14 y 15. Entonces Él es nuestra paz. Por esto no hay ningún motivo de que haya conflictos entre las personas que han conocido al Señor, que como hemos dicho, Él es la paz. Él es mi paz. Hay una canción que dice, ha quitado todas mis cadenas y todo eso. Vivamos así, como que Él es nuestra paz. Para los hebreos, la palabra paz, shalom, significaba plenitud de bienestar a pesar de lo que pudiera estar pasando alrededor de ellos. Esa paz se manifiesta o se manifestaba cuando ellos tenían armonía y tenían comprensión entre ellos. Ahora, si a esa paz usted le agrega las bendiciones que Dios le daba a su pueblo, entonces eso alcanzaría una dimensión que de verdad impactaba a todos aquellos pueblos que vivían alrededor de los israelitas. Sepan una cosa, que ellos envidiaban a los israelitas, por eso los perseguían tanto. La situación actual de este mundo necesita la paz. Sabiendo que en la iglesia está el Señor y que el Señor es la paz, solamente la iglesia puede compartir con los demás, con los que están perdidos, esas bendiciones que Dios da. La Biblia dice que Jesús es príncipe de paz, eso está en Isaías 9:6. Que su venida al mundo trajo como regalo la paz para nuestras vidas. Eso está en Lucas 1:79. Y que cuando murió, Él hizo la paz entre los hombres para que pudieran habitar juntos como uno. Lo estudiamos, Efesios 2:14. Y que esos pueblos unidos en un solo pueblo santo, en un solo cuerpo,
ese cuerpo, ese pueblo santo, vaya y lleve ese mensaje de la paz a un mundo que lo necesita. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que vayáis y anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos un trabajo. Primeramente, guardar la palabra de Dios. Guardando la palabra de Dios, mantener la unidad en la iglesia. Y cuando estemos así bien unidos, compartir las virtudes, todos los regalos que el Señor nos da. Porque el mundo necesita del Señor. Y si usted lo tiene, compártalo. Si no lo tiene, la invitación es para usted. Acepte a Cristo. Dígale: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir para la gloria tuya, Señor. Dirígeme para que pueda entender la palabra. Llévame a un lugar donde se esté estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Ayúdame a crecer en el conocimiento tuyo y a estar unido a tu iglesia. Y el día que tú vengas, Señor, a estar preparado para irme contigo. Entrego mi vida pues, perdóname mis pecados, lávame de mi maldad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, yo lo invito a continuar adelante, buscando del Señor, pidiéndole que le siga mostrando más. Acérquese a una iglesia donde se enseñe la Biblia. Busque de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar entregando este estudio en las manos del Señor, que nos ha hablado en esta tarde de una manera especial. Oremos. Padre, yo te alabo en esta tarde y te glorifico, Señor. Te doy gracias. Tú eres Dios bueno y misericordioso, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, recibir estas bendiciones, poder estar en unidad, poder guardar tu palabra, poder tener el vínculo de la paz, Señor. Pero lo más importante, saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Bendice a aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, y ayúdales a ver la necesidad que tienen de ti. Y permite que tu iglesia, Señor, se despierte para que siga compartiendo el verdadero mensaje de la palabra tuya. Te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, orando siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.